Nuestro productor general de noticias de Repretel, Jerry Alfaro, analiza con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, los 2 años de gestión. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El próximo domingo, la gestión del presidente Luis Guillermo Solís arriba a sus 2 primeros años. Y por eso nos encontramos con él para hacer algunas valoraciones acerca de lo que ha sido su gestión. Buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches, don Jerry. Muy buenas noches a todas las personas que nos miran en este programa estelar que usted conduce con tanto aplomo. Gracias, don Luis Guillermo. Quizás iniciemos con estos 2 primeros años. Y echemos un poco el tiempo hacia atrás. 1.300.000 costarricenses depositaron la confianza en usted para ejercer este mandato. Ya hemos visto que las diferentes encuestas han revelado que ha caído en popularidad. ¿Qué medidas específicas, señor presidente, tomará su gobierno y usted particularmente para revertir esta situación? Bueno, seguir trabajando con mucho ahínco en los programas y planes que nos hemos propuesto y que están recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Empezar a mostrar con mucha más frecuencia ahora la obra que durante 2 años se ha estado preparando y que ya está lista, especialmente en temas de infraestructura, que es al final de cuentas la medida primera que utiliza el ciudadano o la ciudadana para medir la efectividad del gobierno. Vamos a comunicar mejor. Este ha sido un talón de Aquiles de la administración que reconozco y por el que pido disculpas, porque finalmente el no comunicar bien significa que no estamos rindiendo cuentas a la ciudadanía, la cual se defrauda porque siente que el gobierno no hace cuando realmente sí lo está haciendo. Así es que pido disculpas por eso. Y también, por supuesto, que continuar demostrando que somos un gobierno de cambio y un gobierno de transparencia que hace cosas y las hace oportunamente. Don Luis Guillermo, ¿por qué, y usted habla en un término de cambio, que fue su palanca en la campaña electoral, ¿por qué hubo un cambio en la manera de comunicarle a la gente las cosas? Si eso fue precisamente lo que lo transformó usted en una persona en la cual los costarricenses confiaron, y yo sé que aún confían, pero ¿por qué cambió esa estrategia? ¿Fue diferente cuando ya usted tuvo que llegar y ver las cosas sentado en la silla presidencial? Bueno, mire, algo tiene que ver con eso. También tiene que ver mucho con los consejos de personas que me dijeron, ya deja de sentirte candidato, ahora sos presidente de la República, la alta investidura de la primera magistratura de la nación necesita que la gente te vea con corbata en casa presidencial. ¿Qué es eso de andar hablando con tus vecinos, diciéndole que estás llegando al barrio? ¿Qué es eso de salir en ropa informal en las cadenas de televisión? No, 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 el presidente tiene que lucir elegante y serio. Yo hice caso en parte a esa lógica, que no es equivocada. Hay en la investidura presidencial una cierta dignidad que hay que mantener, pero la cercanía con la gente no tiene que ver cómo se viste uno, tiene que ver cómo habla uno con ella. Ahora estamos haciéndolo de manera mucho más directa, por medio del chat, por medio de muchas visitas a territorio. He estado enfatizando mucho los viajes internos a rendir cuentas y hablar con la gente que ve en sus comunidades los cambios que se están introduciendo y hay que seguir así. Estamos retomando mucho de lo que hicimos en campaña, entendiendo que no es lo mismo, porque ya yo no soy candidato de un partido, sino soy el presidente de todas y todos los costarricenses y por lo tanto tengo que tener muy claro cómo me comporto para que no se equivoque la figura, no se confunda la figura presidencial con la futura partidaria. Mucho de su gestión se la va valorada por la obra. Sin embargo, don Luis Guillermo, el país en este momento tiene cerca de 2.000 millones de dólares en créditos para infraestructura. Así es. Sin embargo, uno siente que es el área donde menos se avanza o poco se avanza. Percepción, realidad, ¿por qué? No, las dos cosas. Hemos sido bastante inútiles haciendo obra pública en este país y yo acepto lo que me toque en estos 2 años también, pero de aquí para atrás mucho. Si yo me hubiera encontrado también mucha obra avanzada lo suficiente, pues estaríamos haciendo ya lo que hacemos, que es aquellos proyectos que estaban bien, la torre médica, por ejemplo, del hospital de Nicoya, que la dejó doña Laura Chinchilla muy avanzada, se está terminando. Pero también tenemos otra obra que fue realmente catastrófica. Hablo de la trocha fronteriza, por ejemplo, hablo de la carretera San José-San Ramón, un contrato con OAS que fue desastroso para el país. Y entonces uno dice, bueno, ha habido allí un problema histórico, pero también creo que hay que ser justos con este gobierno y con los demás. Mucha obra no se ve porque está de camino. Un puente no se inicia con la construcción del puente, se inicia con el diseño del puente. Eso no se ve.
Los acueductos que estamos abriendo en Cañas, el acueducto que se inauguró en Colorado de Bangares, el que se está haciendo para el Caribe Sur, no se ven porque están enterrados. Entonces, corresponde al gobierno visibilizarlos. No lo hemos hecho bien, visibilizándolos como debimos haberlo hecho. Y después está el otro tema, y es que a medida que nos endeudamos, porque mucha de la obra pública se hace con recursos que no son del Estado, que resultan de concesiones o que resultan de préstamos, a medida que nos endeudamos, la capacidad que tenemos para grandes proyectos nacionales se reduce. Entonces, una de las preocupaciones que yo tengo respecto al plan fiscal, si no se aprueba, es que no vamos a tener tampoco la posibilidad de contratar más empréstitos para realizar esa obra pública o para pagar deudas como lo estamos haciendo con la Caja. Es una combinación de cosas que tiene que ver también con la capacidad del propio MOP y del CONAVI. De allí el compromiso de campaña que cumplimos ya de mandar a la Asamblea Legislativa un plan de reforma para el cierre del CONAVI y la transformación del MOP en el Instituto Nacional de Infraestructura Vial. Usted reconoce que el país en general ha sido lento en este tema Sí, mucho. de obra pública. Falta capacidad, burocracia. En algún momento se hablaba de que en el MOP estaba ocupado por mandos medios transparencia, incómodos. así es. ¿Qué ha pasado en ese sentido, don Guillermo, para cambiar eso que todos sabemos existe? No, se han hecho cambios y se han intentado también hacer cambios que no han fructificado. Mire, cuando yo paso ahí por la rotonda de la Guacamaya, que tengo que pasar muy a menudo, y veo un puente, una rotonda que debe haberse terminado hace varias semanas y no podemos terminarla porque hay un pedacito, una esquina de una expropiación que no se ha podido hacer, a pesar de que tenemos como una ley de expropiaciones, mira cómo me desespero. Y me desespero también cuando pienso que podríamos haber empezado la Ruta 32, la carretera hacia Moín, mucho antes, si el MOP hubiera sido diligente y hubiese presentado en su momento los requerimientos de la Contraloría. Y al contrario, me siento muy ilusionado cuando me paro en una presa, ahí bajando a la Valencia, y veo lo que está ocurriendo con el tramo entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo, que genera unas presas extraordinarias, pero que se ve lo que está ocurriendo. Entonces, yo sí reconozco, ha habido, por supuesto, inutilidad en muchos casos. También tengo que decir que el MOP ha hecho un esfuerzo extraordinario, a pesar de que no tiene los recursos suficientes. Lo que está haciendo el MOP en la Ruta 160 alrededor de la península de Nicoya, por ejemplo, o el esfuerzo que se está haciendo para tener a tiempo lo que se necesita para el fideicomiso de la carretera Alajuela-San Ramón, o el trabajo que el MOP ha emprendido de mantenimiento de carreteras, por ejemplo, lo que se hizo en la carretera de Limón a Manzanillo, que se demarcó y se recarpeteó toda en poco tiempo, o el trabajo en otro tipo de infraestructuras, infraestructura vial, infraestructura hídrica, como la que mencionaba, también es muy importante. Entonces la gente dice, ¿y por qué no me había dicho eso antes? Y otra vez caemos en el punto de la comunicación. Y ahora sí lo vamos a decir, porque hay que decirlo para que la gente se tranquilice y sepa que el gobierno está haciendo lo que la gente esperaba. ¿Considera, don Luis Guillermo, que este tema de la infraestructura, que además va ligado por un tema de la producción nacional, la generación de empleo y que además la reactivación de la obra pública pues ayuda muchísimo al desarrollo de una nación, ¿considera usted, don Luis Guillermo, que o ha valorado en algún momento declarar esto como una emergencia nacional? Sobre todo se lo pregunto porque el país tiene por lo menos de 30 a 40 años de rezago. Yo veo una obra, por ejemplo, el Estadio Nacional, que fue confeccionada por el gobierno chino. Trabajaban 24 horas al día. Se ha valorado, por ejemplo, que veamos esa reactivación en estos 2 años que le quedan de su administración a ese ritmo, que es un poco lo que quizás vería visible, que sería visible que realmente se hacen las cosas. Bueno, mire, sobre el tema de la emergencia habrá que buscar otra figura, porque la Sala Constitucional no permite que se declare emergencia algo que estrictamente no lo es. Puede ser que se maneje como emergencia, quizás no con declaratoria. Y hay formas como los países lo han hecho. Me dicen que Colombia, por ejemplo, dedicó a un vicepresidente exclusivamente al tema de obra pública, que le está yendo muy bien al presidente Santos. Podrían en algunos casos hacerse así, pero esta mañana mencionaba en otro programa de opinión, Jerry, que mucho de lo que no se puede hacer tiene que ver con la disfuncionalidad del Estado, y que probablemente sea en la próxima campaña política que tenga que discutirse el tema de la reforma del Estado, como se ha tenido que discutir en este gobierno el tema de la reforma fiscal. Aunque vengan grandes gestores y aunque haya plata, que no la hay, para hacer esos grandes proyectos, la pura verdad es que hay mucha
mucho problema en el Estado que tiene que ver con la estructura del Estado. Esto que hicieron desguazando al MOP hace 30 años y trasladándole las potestades del MOP al CONAVI, sacando del MOP a los mejores ingenieros que teníamos, aunque quedan muchos buenos, pero había muchos con mucha experiencia en el MOP, y lanzándoselos al sector privado. Ahora tenemos los buenos ingenieros en el MOP y en el CONAVI están trabajando 3 veces lo que antes se necesitaba trabajar porque no hay suficiente fuerza profesional ahí para hacer todo lo que hay que hacer, etcétera. Son problemas que no se resuelven declarando emergencia o haciendo acciones de emergencia, porque usted tiene que contratar más gente para que diseñe. En estos momentos tenemos un diseño, por decirle algo, 40 horas. Bueno, necesitaríamos tener 80 para que se vean. Y no podemos porque tendríamos que contratar ingenieros a un costo muy alto. Los recursos con que hoy se puede pagar un sueldo a un ingeniero en CONAVI o en Recope son menos de la mitad de lo que están pagando afuera. Y eso no es un problema de gestión, es un problema de realidad de lo que la administración permite o no permite. Los primeros que van a impedir que un buen ingeniero de esos que están afuera y que antes estaban adentro regrese al CONAVI o al MOP es la propia Contraloría, que no va a dejar gastar lo que se está gastando. Y la propia sociedad reclamaría también, como han reclamado en el caso de Incofer, que se paguen salarios extraordinarios a consultores para que avancen el tema del diseño de obra pública. Esto puede sonar como una excusa y no lo es. Es la explicación de por qué algunas cosas no avanzan tan rápidamente también. Hay inutilidad, hay corrupción todavía, transparencia que no vemos en algunos temas. Pero hay también mucho problema estructural. Y eso difícilmente se puede resolver inmediatamente, pero estamos trabajando con eso y a pesar de los pesares va saliendo la hora y va a salir y se va a ver. Pasemos a otro tema, señor presidente. El tema del empleo prácticamente se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones del costarricense, del ciudadano. En los últimos meses hemos visto cómo algunas empresas han trasladado operaciones o han dejado de operar en Costa Rica. Si bien han llegado otras empresas, son empresas con un nicho muy específico en cuanto al tipo de empleado que requiere y mucha gente se ha estado quedando sin trabajo. ¿Qué medidas está usted analizando para que en estos 2 últimos años no se acreciente este problema? Bueno, el tema del empleo fundamentalmente se resuelve con una economía fuerte y que crezca. La economía costarricense está creciendo a un ritmo que es insuficiente para generar tantos empleos como se necesita en todos, como usted bien señala, en todos los sectores económicos, no solamente en los que están vinculados con el mercado externo. A todos nos preocupa mucho la situación del sector agroproductivo, que todavía no está generando suficiente empleo, aunque son exitosas las exportadoras de piña, de banano y de otros productos. Y también el empleo para personas jóvenes, mujeres con discapacidad o personas de más de 50 años que se quedan sin trabajo y después no pueden conseguirlo rápidamente. Varias ideas. 1, tenemos que dar más formación y capacitación para todos estos sectores. El INA ha ampliado en más de 21,000 los cupos para estos próximos años, por ejemplo, para que aprendan a hablar inglés. Hay una correlación directa entre desempleo y formación profesional, no hay la menor duda. Yo sigo llamando a los jóvenes para que no se salgan del colegio. No es lo mismo tener un bachillerato que no tenerlo. Eso es absolutamente así. Por eso también es tan importante que las muchachas no queden embarazadas mientras están adolescentes y lo que tienen que hacer es estar estudiando, no siendo madres de familia. Ya habrá tiempo para que lo hagan, pero no cuando están estudiando. Tenemos que mejorar mucho por vía de programas como Mi Primer Empleo, que han ya reclutado a 900 empresas que están subsidiando con fondos del Estado las nuevas contrataciones que hay. Aún así, hace falta más. Entonces, hay mucho problema todavía para que las empresas puedan constituirse rápidamente. La tramitología o la tramitomanía, como me dice mi buen amigo don Rodolfo Pisa, que nos agobia. Se han reducido mucho los trámites, pero todavía no es suficiente, ¿verdad? El otro tema es generar más inversiones. Hay inversiones que no solamente necesitan mano de obra especializada, como son las de implementos médicos. Hay otras como Gildan, que va a estar ubicada en Guanacaste, una zona donde hay mucho desempleo, que todavía tiene que ver con tejidos y textiles en una fase diferente a las maquilas del pasado, pero textiles al fin. Lo mismo está ocurriendo con textileras en Cartago. Y sobre el tema del desempleo, en Costa Rica el desempleo estructural ha estado entre el 8 y el 10%. Estamos en el 9,2, estuvimos en el 10,1, ha bajado. Pero Costa Rica no ha resuelto ese problema en décadas. Y tiene que ver con la naturaleza de nuestra economía. Y no podemos simplemente eliminar
de la ecuación a todos los que trabajan, como hizo Israel. Hay países que lo han logrado. Los países OCDE han logrado ir reduciendo ese sector de personas con menos capacidad profesional prácticamente hasta eliminarlo. Pero eso ha tomado mucho tiempo. Y en el caso de Costa Rica, eso pasa otra vez por formación profesional, activación de mercados, nuevas inversiones. Esta semana se han creado más de 2.400 empleos. Sí, se cerró parte de las operaciones de Gallito en Costa Rica, se anunció que se van a consolidar las empresas, no por razones de economía de Costa Rica, sino por escala en México. Pero se crearon 2.400 empleos en diferentes anuncios que se hicieron. Entonces no es algo que uno tenga tampoco que considerar una corrida de las empresas desde Costa Rica. No, eso no está ocurriendo. Señor presidente, voy a darle el nombre de un personaje o un tema específico y quisiera que usted se refiera rápidamente en una, dos o tres palabras máximo. José María Figueres. Expresidente de la República. Don Oscar Arias. Posible candidato a la presidencia de la República. Otto Guevara. Otto Guevara. ¿Le ayuda en la asamblea? No, no me ayuda en la asamblea, pero es un diputado guapo. Otón Solís. Diputado del Partido Acción Ciudadana, crítico del gobierno. Víctor Morales Zapata. Amigo, copartidario, líder político independiente. Daniel Ortega. Un complicado presidente vecino de Costa Rica. El tren. Una promesa que se va a hacer realidad. La Platina. Estará lista antes de fin de año. Las presas, sobre todo porque fue un tema que usted abordó mucho en campaña también. Las sufro como todos los costarricenses, pero espero reducirlas. Los precios de las medicinas. Hay que bajarlos porque son indecentemente altos. La trocha. Una necesidad nacional. Los africanos en la frontera. Seres humanos que necesitan ser protegidos, pero a los cuales no podemos dar cabida masivamente en Costa Rica. Plan fiscal, vía rápida o no. Plan fiscal indispensable. Vía rápida depende para qué y cómo, pero estoy de acuerdo con ella. Partido de Liberación Nacional. Partido histórico de Costa Rica. El PAC, su fracción. Sobre el PAC no puedo pronunciarme porque me acusan de beligerancia política, pero es un partido que le puede dar mucho a Costa Rica. Frente Amplio. Otro partido que le puede dar mucho a Costa Rica. Cambio. La marca de mi gobierno. La prensa. Necesaria en una democracia. 2018. El día que me convertiré en expresidente de la República. El año que me convertiré en expresidente de la República. Bien. Muchísimas gracias, don Luis Guillermo, y esperamos, pues, tal vez yo sí me animaría a una preguntita más. ¿Lo vamos a ver más activo usted, don Luis Guillermo, presencialmente, por ejemplo, en la relación con la Asamblea Legislativa, ya que usted señalaba al principio de esta entrevista que ha tenido problemas de comunicación, no solo decirle a los ciudadanos lo que usted ha venido haciendo, sino también en las relaciones con el primer poder de la República, donde creo que sí, el claro. gobierno ha tenido problemas importantes. Mire, lo que pasa es que yo no ando divulgando las reuniones que tengo con todo el mundo y en todos los momentos. Con la Asamblea Legislativa tengo mucha relación y con los diputados también. No se mira y muchas veces la mejor política es la que no se ve. Pero si lo que se necesita para que los señores diputados avancen en la tramitación de proyectos es que yo me reúna más con ellos, lo voy a hacer tanto como sea necesario. No hay ningún problema ni ninguna razón para no hacerlo, incluido con don Otto Guevara, con don Otón Solís y con doña Rosibel Ramos. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta entrevista. Con todo gusto, Jerry, y muy buenas noches para todas y para todos. Y a todos ustedes, amigos televidentes, que tengan muy buenas noches. Gracias.